Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a una nueva sesión de este curso gratuito Trading Cero a Experto, donde este video va a ser enfocado a los indicadores. Esos indicadores aquí en trading, los más utilizados, los más conocidos y unos cuantos más. Ven a descubrirlo. Target filled. Y bueno, antes de comenzar aquí en el gráfico, les daré una pequeña introducción a estos indicadores. Realmente aquí en trading hay muchísimos indicadores e inclusive estos indicadores se pueden customizar a voluntad por código, así como si fuese pues programación, y también pues se pueden customizar con otro tipo de indicadores, por ejemplo fusionándolos y demás, ¿ok? Entonces hay un sinfín de combinaciones para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Y bueno, los indicadores, cuándo usarlos y cuándo no. Realmente los indicadores se usan muchísimo aquí en trading, como su nombre lo dice, ¿no? Para indicar, por ejemplo, de una posible tendencia, de un posible retroceso, infinidad también de cosas. Eso ya también va a depender del tipo de indicador, porque tenemos indicadores, por ejemplo, tendenciales, indicadores de impulsos, indicadores, por ejemplo, de volumen. Hay muchos, ¿ok? Y los vamos a estar viendo aquí mismo. De hecho, los tipos de indicadores y los más conocidos se los dejo acá arriba en la sesión que vimos anteriormente aquí en este mismo curso para que le echen un ojo, ¿va? Y bueno, vamos a poner el gráfico, ¿ok? Primeramente, lo más básico, el indicador, yo creo que más utilizado por todos aquí en trading, y de hecho si buscas en Google o algo, trading, te vas por ejemplo a algún setup de cualquier trader o demás, vas a ver estas típicas líneas que son medias móviles. Ok, estas medias móviles, les voy a hacer un poco de zoom. Si se fijan aquí en el gráfico, son estas líneas amarillas que tenemos dibujadas. Ok, hay dos tipos de medias móviles, una que es la media móvil simple y la media móvil exponencial. No vamos a entrar en detalles en cada uno de estos indicadores. Eso ya tocaría, por ejemplo, hacer un video de solamente medias móviles, un video, por ejemplo, de solamente el estocástico. Y bueno, esto es para que quede más explicado, ¿va? Este video es para ver los indicadores que hay, los tipos de indicadores y más que nada un resumen de estos tipos, ¿ok? Entonces, principalmente pues tenemos la media móvil, que las medias móviles representan realmente la tendencia del mercado, ¿ok? Hay muchos también tipos de medias móviles. Tipos me refiero, si se fijan en cualquier plataforma, cuando vengan a los tipos de indicadores, nos deja customizarlos. En este caso, por ejemplo, la media exponencial tiene un parámetro o una variable llamada periodo. ¿Ok? Estos periodos son como un cálculo que hace detrás la computadora. Y bueno, estos cálculos los hace en base, por ejemplo, a esta variable que nosotros le pongamos. ¿Ok? Por ejemplo, esta es de 14, esta pequeña que vemos aquí, o la más pegada al gráfico. Y también tenemos una media de 200 periodos que está un poco más, más libre y no está tan pegada al gráfico. Esto nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a ver las tendencias del mercado. Aquí ponemos de ejemplo el Nasdaq de en un minuto, y si se fijan, cuando el mercado está muy apartado de la media móvil de 200 periodos, pues quiere decir que es, por ejemplo, un mercado alcista. Si está por encima, si está por debajo, como aquí lo vemos, es un mercado bajista, ¿va? Es muy importante verlo así, que las medias móviles representan eso. Es un indicador de tendencia que nos ayuda meramente a eso, a ver la tendencia del mercado. Ya depende de los periodos, a verla a corto plazo, mediano plazo y demás. ¿Ok? Las medias móviles más utilizadas pues son las de 14 periodos, las de 50,
las de 200 y hay una que otra más por ahí que se me puede escapar, pero bueno, esas son las más básicas. Bueno, eso depende también ya en base pues a la experiencia de diversos traders de esta industria, pues se ha dicho que esas medias móviles pues son las más idóneas para tradear. ¿Ok? Dicho esto, nos pasamos directamente al estocástico. Y de hecho este indicador me gusta muchísimo porque en nuestra formación damos este indicador. De hecho lo usamos mucho para nuestros... De hecho lo usamos mucho también para nuestros análisis de todos los días. Aquí este estocástico. ¿Ok? Y bueno, el estocástico más que nada es también como un indicador de tendencia, pero también indica las oscilaciones del mercado, como tal los impulsos. ¿Ok? Si se fijan, está muy correlacionado aquí, lo podemos observar con meramente las oscilaciones del mercado. Cuando el mercado, por ejemplo, está alcista o tiene un impulso alcista, el estocástico tiende a hacer esto, a despegarse. Por ejemplo, acá vemos del lado derecho, tenemos realmente, bueno, en algunos indicadores tenemos aquí algunos parámetros. Esto nos quiere decir, pues como tal es un indicador también, meramente de 20, 80. No, lo normal en los indicadores es tenerlo así, ¿ok? Entre 20 y 80. Entonces, por ejemplo, el estocástico en esta configuración, que es la normal, también tenemos periodos, ¿ok? En todos los indicadores que vamos a tener, tenemos también diversos tipos de variables. Por ejemplo, acá en la media móvil teníamos el periodo normal y aquí ahora se llama, por ejemplo, aquí en el estocástico, periodo D, periodo K y el smooth. Estos parámetros pues ya vienen dado, por ejemplo, el normal es 7,14,3, pero nosotros podemos cambiarlo para que nos dé ahora sí diferentes cosas o nos muestre diferentes alternativas del mercado. Ok, ahorita no lo vamos a mover y tampoco nos vamos a centrar, por ejemplo, en esto, porque bueno, realmente es toda una clase completa para desmenuzar muy bien este indicador, que de hecho es uno de los indicadores más utilizados aquí en el trading. Ok, y dicho esto, y qué bueno que saco por ejemplo esta tablita. Hay muchas veces en todas las plataformas, ya se hace por ejemplo MetaTrader, NinjaTrader o plataformas de cada broker ahí que están en línea, cargadas ahí en la página de internet. Hay muchísimos indicadores, como pueden ver aquí en esta pestaña de aquí de NinjaTrader tenemos demasiados indicadores. Miren, tenemos volúmenes, diferentes tipos de volúmenes, tenemos muchísimos de tendencias, swings, RSIs, muchísimos indicadores, y también de estos indicadores saltan. De estos indicadores de hecho hay unos que se fusionan para crear otros, y aparte de eso hay muchos también que bueno salen a partir de cálculos de otros indicadores y demás. No nos vamos tampoco a meter a la historia de cada uno, sino bueno, ahí nos llevaríamos bastante tiempo. Ok, vamos a ver los más importantes, vaya. Ok, y bueno, dicho esto, el estocástico se mueve de esa manera, y cuando por ejemplo el mercado está bajista, pues el indicador tiende ahora sí a bajar. Aquí mucho ojo, porque muchos traders les gusta poner por ejemplo eso mismo, muchísimos indicadores aquí en el gráfico, atiborrar los indicadores, y no los permite observar el mercado de manera adecuada. Tip que les doy: no atiborren el mercado, o más que nada el gráfico, de indicadores. Ok, y otra cosa, que los indicadores realmente todos están vamos a decirlo retrasados. En este caso, ¿por qué? Porque se hacen los cálculos con el pasado de las velas, lo cual es vamos a decirlo incierto el futuro aquí en trading. Por eso también es un juego de probabilidad, no tampoco es como un casino. Ok, entonces tú realmente le estás yendo a la dirección más probable, estás metiendo dinero para que tú, por un decir, ok, en los siguientes 5 minutos el mercado va a estar alcista, bueno, hay que meterle dinero al alza, una compra, y bueno, vamos a ver qué sucede.
ya hiciste un análisis previo y predijiste eso, ¿no? Entonces ya en base a eso, pues ya iniciamos con el trade, ¿ok? Y bueno, el estocástico también, si se fijan, está un poco retrasado. Voy a poner aquí esta marca, y si se fijan, en cuanto inicia a bajar el mercado, el estocástico pues se separa, ¿ok? Entonces pudiésemos entrar, por ejemplo, después de esta vela que estoy marcando y realmente pues salir ya a la terminación, por ejemplo, del estocástico en cuanto ya da su otra oscilación. Estaríamos aquí arriba, ¿ok? Esa es una simple estrategia, por ejemplo, ¿ok? Ya hay estrategias más complejas que se basan también en el estocástico y demás, pero bueno, esa es una simple conjetura que acabo de sacar, ¿va? Así funciona el estocástico. Vamos directamente al MACD, ¿va? Que el MACD de hecho es una fusión de un estocástico. Si se fijan acá, el estocástico tenemos esta parte, ¿no? Que son como unas líneas. Aquí el MACD de hecho es una fusión del estocástico y otro indicador, no recuerdo el nombre, pero es esa fusión, vaya, ¿ok? Realmente este indicador, el MACD, también es muy utilizado y se basa también en eso, en la tendencia. Si se fijan, este indicador ya cambia. Como tal, el estocástico les decía que teníamos, por ejemplo, acá las indicaciones, más que nada los indicadores de 80-20. Acá lo tenemos como tal en 0 y tenemos un polo negativo y un polo positivo, ¿ok? También el indicador, por ejemplo, cuando está del lado negativo, quiere decir que estamos en tendencia bajista, y cuando está del lado de arriba positivo es tendencia alcista. Pero aquí ojo, porque hay muchos indicadores y más que nada el MACD, que hay veces que nos marca como una descorrelación del mercado. ¿A qué me refiero con descorrelación? Hay muchas veces que muchos indicadores, por ejemplo, cuando el mercado está muy alcista, los indicadores te marcan como si fuese una sobrecompra, una sobreventa, por lo cual te está advirtiendo de que el mercado va a tender a reversarse, ¿ok? Entonces mucho cuidado ahí, y hacerle caso más que nada también a los indicadores. Hay muchas estrategias basadas en estas descorrelaciones y sí, son funcionables, ¿ok? Entonces el MACD pues es eso también. Realmente el MACD yo no lo suelo utilizar mucho, pero también es muy efectivo, ¿ok? Está dentro de los indicadores más utilizados, por lo mismo también por su efectividad y su fácil uso, ¿ok? Vamos a las bandas de Bollinger, ¿va? Aquí estas bandas de Bollinger. También tenemos, si nos vamos aquí a los indicadores, también tenemos los parámetros. Estos parámetros tenemos el número estándar de desviación y el periodo, ¿ok? También, al igual que los otros indicadores, tenemos periodos, tenemos demás. Aquí también tenemos eso, ¿ok? Para customizarlo a nuestro gusto. Otra cosa que mencionar, hace unos momentos les decía que muchos indicadores los puedes customizar a tu gusto mediante código. Porque lo que pasa aquí es que estos indicadores, sí, efectivamente, pues la computadora está haciendo los cálculos detrás y tú puedes entrar a esos cálculos y comenzar a jugar con ellos, ¿ok? Realmente no es tan recomendable hacerlo porque ya están dados los parámetros, o los indicadores como tal tienen años. Ya hay mucha gente detrás que los ha investigado y demás y ha determinado que así funcionan de su mejor manera, ¿ok? Ahora bien, sí puedes adentrarte en lo que hay detrás de los indicadores y chance y ser el pionero, y por ejemplo inventar otro indicador, ¿no? O decir, oye, a este indicador le falta esto, se lo pongo y lo mejoro. Ya es decisión de cada quien también, ¿no? Y bueno, hallarle el chiste a esto de los indicadores, ¿va? Y bueno, las bandas de Bollinger, hay muchas estrategias también que se basan en estas bandas, que realmente lo que pasa aquí con las bandas de Bollinger es que tenemos tres. De hecho, son tres medias móviles, ¿ok? Realmente estas tres medias móviles, se fijan, es parecido, pero bueno, tienen otros parámetros para configurarlas de esta manera. Cuando, por ejemplo, las bandas de Bollinger se abren, como de este lado, hay otro indicador que se llama
no hay que confundirlo, también se llama alligator, que bueno, en español es cocodrilo. Cuando se abren como tal las mandíbulas del cocodrilo, pues hace una especie también de esto, como que una apertura. También las bandas de Bollinger hacen eso, pero es, bueno, como les decía, los indicadores hay muchos que se parecen o uno sale del otro. Es el caso de las bandas de Bollinger y del alligator. Son muy parecidos y no hay que confundirlos, ¿ok? Y bueno, más que nada cuando el mercado está bajista, las bandas de Bollinger del lado de abajo, de la media de abajo, tiende a tocar el mercado, el precio. Si se fijan, por ejemplo aquí, ¿ok? Cuando ya muchas estrategias, por ejemplo, cuando tocan 2-3 velas, digamos que, ok, toca 2-3 velas bajistas, vamos a entrar a la siguiente en una compra porque el mercado pues se va a regresar. O caso contrario, cuando el mercado venga o el precio del mercado venga a tocar las medias, bueno, vamos a entrar a favor de la tendencia y vamos a abrir una venta. Caso contrario también cuando está en compra, por ejemplo aquí, está muy pegadito. Y hay muchas veces también que las bandas de Bollinger se utilizan mucho también para determinar la volatilidad. Porque si se fijan, cuando están muy abiertas hay mucha volatilidad. Pero por ejemplo aquí, en esta parte del mercado, como hubo muy poca volatilidad, muy poca gente entrando en el mercado, tienden a cerrarse, a hacerse chicas. Igual también con el alligator, ¿ok? Entonces, más que nada, las bandas de Bollinger son para eso y también son muy tendenciales, ¿va? Y también detectar mucho los rangos, por ejemplo aquí, que es cuando se cierran, ¿ok? Dicho eso, vamos al RSI, otro indicador también muy, muy conocido. Este RSI nos ayuda más que nada cuando el mercado está en sobreventa y en sobrecompra. ¿A qué me refiero? Si se fijan el RSI, por ejemplo aquí, en este punto, ok, nos indica que el mercado ya está en un punto de quiebre como tal, que si un ejemplo, aquí está el mercado bajista, cuando sobresale de estos puntos, por ejemplo del 30, se considera como tal una sobreventa, por lo cual el mercado ya va a tender a regresarse y comenzar a subir, por ejemplo aquí, ok. Caso contrario, cuando está por ejemplo en el 70, eso también depende mucho de los parámetros, como les menciono. Podemos decir que estos parámetros son los comunes, 14 y 3, pero hay muchas veces que si nosotros le movemos, pues puede estar más arriba del 70 y demás, ¿no? Ya depende también de la configuración, ¿ok? Y bueno, si se fijan aquí, cuando está en sobrecompra, bueno, el mercado tiende a bajar, ¿ok? Eso también, los indicadores dependen también de la fiabilidad. Sí, son fiables, pero también hay que ver hasta qué punto, hasta qué cierto punto. Porque si se fijan, por ejemplo, aquí, en esta tendencia bajista, ¿cuántas veces no salió? Por ejemplo, de aquí del 30, salió muchas veces. Dio, vamos a decirlo, muchas señales de compra. Pero si se fijan, cada una la perdió. Porque el mercado ignoró realmente el indicador y se siguió bajando, ¿ok? Entonces mucho cuidado en ese aspecto. Los indicadores también fallan, ¿ok? Como los patrones gráficos que vimos en el video anterior, patrones de vela y demás, fallan, ¿ok? Realmente sí, hay más probabilidad de que funcionen, pero también hay que tener eso, la estrategia o el método. Eso nos va a ayudar realmente a rentabilizar el capital y, por ejemplo, en estos fallos, que no nos pegue y nos haga perder mucho dinero de nuestro capital, ¿ok? Y por último tenemos los volúmenes. Que los volúmenes meramente, aquí también tenemos otro indicador de los volúmenes. Si se fijan aquí ya no es 80-20, ya no es 0, ya no hay negativo, es de 0 hacia arriba. Porque los volúmenes nos indican cuántos contratos se estuvieron manejándose en esa vela. Por ejemplo, si es un gráfico de velas de 1 minuto, nos vamos por ejemplo a esta vela. Si se fijan aquí, tuvimos alrededor de 4.900 contratos aquí puestos.
Ahora bien, también hay otro, vamos a decirlo, tip aquí en los indicadores. Porque por ejemplo aquí en el de volumen tú puedes decir, mira, por ejemplo en esta vela, como es verde y como son 4.900 contratos, entonces entraron 4.900 personas en compra. Gran error. ¿Por qué? Porque realmente el indicador, por ejemplo, de volumen te dice cuántos contratos subieron, pero no te dice si fueron positivos, si fueron negativos, si fueron en compra o venta. Y ojo, mucho cuidado con los colores también de los indicadores, ¿ok? Y por último, vamos a tener un indicador extra, que es el indicador del Fibonacci, que ese más que nada se dibuja y lo puedes estar moviendo. Vimos, por ejemplo, indicadores que si tú le pones los parámetros y todo y se calculan automáticos, pero hay otro tipo de indicadores. De hecho, este lo voy a borrar de aquí. Hay otro tipo de indicadores que son más que nada móviles, que son como dibujos, que es el famoso Fibonacci, ¿ok? Y el Fibonacci también, como su nombre lo indica, Fibonacci, también es de la teoría de Fibonacci, que bueno, ya la habrán visto, por ejemplo, en los caracoles y demás cosas, ¿no? También aquí en el mercado se representa mucho también con esas oscilaciones, ¿va? Y en el Fibo tenemos varios, vamos a decirlo, parámetros también. De este lado podemos poner los parámetros del Fibo y también los puntos donde dibujar estas líneas, ¿va? Pero así sencillamente el Fibo es para determinar dónde va a pegar el precio del mercado. Por ejemplo, el 61 es muy utilizado, también lo utilizamos mucho en nuestra estrategia, de ahí también de la formación, todos los días hay en sesiones en vivo, donde dibujamos mucho en el nivel 61, porque aquí tienden a pegar mucho los niveles, o más que nada el precio llega a tocar estos niveles, ¿ok? También el 50 y el 38, pues vamos a decirlo que son como un imán, esos puntos, ¿ok? Ya más adelante y todo más detallado, pudiésemos ver, por ejemplo, una sesión completa de Fibo y bueno, explicar por qué se dibujan así, por qué también el mercado llega y toca esos puntos y demás, ¿ok? Pero bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Estos indicadores, igual allá abajo en la descripción les voy a dejar los links para que vayan a ver estos indicadores, ahora sí de manera textual como tal, ahí en el blog de la página, ¿va? Y si les gustó el video, denle like, compartir, y bueno, esperen el siguiente que va a estar muy bueno.